Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Yo creo que desde que el doctor Zacarías Payán y yo éramos adolescentes, él no venía al programa, un hombre muy ocupado, no solamente en su labor como jurista reputado y honesto, sino también en su academia de béisbol juvenil. Y entonces él, sus escasos momentos de ocio, los dedica a oír los juegos hasta grandes ligas, hasta cuando estaba en la etapa virtual. Y aquí en el campeonato de béisbol profesional criollo, pues me imagino que no se separa también de la visión de su juego. Yo le dije una vez a Zacarías que yo no sabía si él era un jurista que dedicaba sus ratos de ocio al béisbol o un beisbolista, un amante del béisbol que dedicaba tiempo al ejercicio del derecho. Bueno, yo creo que si hubiese algo que midiera el grado de vocación, daría un empate siempre. Vamos a dialogar con este destacado hombre público dentro de unos instantes para que usted escuche estos consejos de sumo interés. Una de las ventajas que tiene cualquier entrevistador que vaya a hacerle una entrevista a este connotado jurista y amante de los deportes, es que usted puede meterlo tanto en política nacional como internacional, como en el ejercicio de su profesión de abogado, de consultor jurídico, y él no vacila para responder ninguna pregunta. Y entonces estoy seguro de que, al igual que yo y que la mayoría, no del pueblo norteamericano, sino del mundo, está siguiendo algo que parecería de un país subdesarrollado, que es la negativa hasta ahora del presidente Donald Trump de aceptar su derrota en los comicios donde resultó electo Joe Biden, ex vicepresidente de la gestión de Barack Obama. Zacarías, ¿qué le dice a tu condición de analista político esa situación norteamericana que parecería quizás que estamos en algún país de Centroamérica o del Caribe? Así es, Mario Emilio, muchas gracias de estar de nuevo contigo en el programa. La introducción que hiciste concuerda con la realidad. Tú sabes que soy un apasionado de la pelota. Lamentablemente soy aguilucho y tú eres escogidista, y ahí vamos en polos opuestos, pero ya nos juntaremos. Lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica es algo inusitado. Una sociedad que tradicionalmente es respetuosa de sus reglas, respetuosa de sus leyes, donde las instituciones son extremadamente sólidas, está viviendo un ambiente totalmente inusitado, totalmente distinto a lo que ha sido la tradición en ese país. ¿Pero a qué se debe esto, Mario Emilio? A que se ha improvisado con una persona que no tiene tradición política. Definitivamente, el actual presidente es un hombre que viene del mundo de los negocios, y su vida empresarial ha sido una vida bastante accidentada, donde él mismo ha dicho que ha utilizado los mecanismos que las mismas leyes le permiten para sacar ventaja. Y es su tradición, su comportamiento, su actitud, su hábito siempre ha sido ganar la cosa
a como dé lugar, echando a un lado lo que son los principios, lo que son el respeto a las reglas y lo que es la tradición institucional en este país. Cualquiera creería que lo que está pasando en Estados Unidos se parece mucho a lo que tradicionalmente ocurre en nuestra América, donde ese es el pan nuestro de cada día, pero totalmente distinto es lo que ocurre allí. Sin embargo, yo creo que por esa misma fortaleza institucional de los Estados Unidos de Norteamérica como principal potencia económica y militar del mundo, las aguas irán llegando a su cauce normal en los próximos días. Los estados han ido reconociendo al presidente electo Joe Biden y él mismo ha comenzado ya a flexibilizar la posición. Ya se ha permitido que la agencia que tiene que ver con la transición vaya facilitando los trabajos y tengo entendido que ya en esta semana se autorizó que al presidente electo Joe Biden se le puedan ir suministrando las informaciones que tienen que ver con la inteligencia estatal. Obviamente, él es una persona que no está acostumbrada a perder y yo entiendo que todo este revuelo que él ha creado es para precisamente quedar bien parado porque él ha sacado más de 70 millones de votos, creo que lleva por 71 o casi 72 millones de votos y tengo entendido que ya se está hablando hasta de lanzar por anticipado sus aspiraciones para las elecciones del 2024. En definitiva, todo pasará con cierta normalidad, pero él lo que quiere es salir ganancioso de este proceso electoral con relación al venidero en el 2024, lo que significa que el nuevo presidente tomará posesión el 20 de enero y no habrá mayores problemas. Parece que el veredicto de la reelección ataca a la casi totalidad de los presidentes. Sin embargo, recientemente, y en una pregunta alusiva a ese tema, nuestro presidente Luis Abinader dijo que no le ha pasado por la mente siquiera la idea de reelegirse, pero de acuerdo a su respuesta, cuando él dice que será cuando llegue el momento que él decidirá, o sea que no se descarta totalmente la idea. Claro que no, Mario Emilio. Yo entiendo que es extemporáneo, es muy prematuro hablar de reelección en este momento, en un gobierno que apenas acaba de comenzar, es un gobierno incipiente, pero recuérdate que la Constitución permite un segundo periodo y por eso él dice que no se descarta que llegado el momento esa posibilidad se implemente. Ahora, un gobierno que ha comenzado con tan buen pie, que disfruta de tan buena imagen, a pesar de iniciar en un momento de pandemia, de crisis económica local y foránea, proyecta que al término de los 4 años concluirá con una gran popularidad, lo que hará fértil el camino, fértil la tierra para que se pueda repostular. Y yo entiendo que tendría todas las posibilidades y tendría toda la legitimidad porque contará con una buena gestión de gobierno. Es bueno que se sepa y que se reconozca, porque hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que el presidente Abinader ha implementado, ha iniciado una forma totalmente distinta de ejercer el gobierno en el país. Es un gobierno totalmente cercano, un hombre que anda por todas partes sin protocolo. Y yo creo que en apenas 100 días de gobierno ha visitado más lugares, no de turismo ni de bulto, sino de realidades, de obras que inmediatamente se comenzaron a implementar
que otros presidentes en todo su periodo de 12 años uno y de 8 años otro. Toda la semana se traslada a un lugar distinto del país y comienza a poner en práctica nuevas obras, a implementar nuevos proyectos de desarrollo para el beneficio de la colectividad. En este fin de semana estuvo por el este, en Punta Cana y en La Romana. La semana pasada estuvo en Puerto Plata. O sea, ya la gente no puede contar con los dedos de las manos los viajes de trabajo que el presidente ha hecho en tan poco tiempo. O sea, que si él continúa como va, ahí vimos como en esta semana, Mario Emilio, acaba de iniciarse por el amigo de Línea Ascensión los trabajos de la circunvalación de Baní, que va a tener una importancia económica fundamental para lo que es todo el desarrollo del suroeste del país. La prensa refleja en primera plana inclusive que esa obra tenía 30 años de reclamada y de anunciada y no había un presidente que hubiese cumplido con esa promesa. Sin embargo, este gobierno recién llegado, en situación económica precaria, en situación de pandemia, ya inició los trabajos, lo que significa que si él se repostula al término de este cuatrienio, él estaría avalado por la Constitución de la República y no tendría mayores problemas para lograr el apoyo mayoritario del pueblo dominicano. Indudablemente que, de acuerdo a los datos que nos ha aportado la encuesta Gallup del periódico Hoy, el actual mandatario dominicano goza de una amplia simpatía. Los números son categóricos en ese sentido. Claro que sí, estas encuestas no son interesadas, son encuestas objetivas, encuestas patrocinadas por una empresa de mucho prestigio en la zona, en el país y fuera del país, y refleja lo que es la realidad. O sea, cuando un presidente en el país había suspendido a los funcionarios que no habían hecho las declaraciones juradas de bienes. El anterior presidente no le dio importancia a eso. Inclusive incitaba a los funcionarios a que no la presentaran. Sin embargo, el actual dijo en el Congreso Nacional que los funcionarios que no cumplieran con este mandato de la ley de transparentar su patrimonio iban a ser suspendidos y en caso que no cumplieran iban a ser cancelados. Tengo entendido que ya van más de 40 que han sido suspendidos en sus funciones. ¿Y qué significa esto? Que aquellos que no lo han hecho se van a acelerar a hacerlos. Y aquellos que se han nombrado en el porvenir también lo harán. Porque ¿qué es lo que provoca el cumplimiento de la ley? Que los demás se vean en el mismo espejo. Mire lo que hace el presidente con el oficial que impidió que un senador de la línea fronteriza lograra su propósito de liberar a un individuo que había cometido violencia en contra de varios ciudadanos, inclusive en contra de una dama. Ascendió a ese policía. ¿Cuántos generales acaba de retirar ahora recientemente? Él está en sintonía con lo que quiere la población. ¿A quién nombra en el Departamento de Contrataciones del Estado? A una persona experta en la materia que se había pasado toda la vida tratando este tema con maestría. Entonces, ¿qué ha hecho él? Esa persona no tiene ningún vínculo con el partido de gobierno. Él piensa, el presidente de la República, que el bien común está por encima del bien particular y ha llevado a esta persona. Si usted sabe de esto, demuéstrelo aquí en la práctica. Y esta persona ha demostrado que tiene competencia, que tiene capacidad. En esta misma semana también fue a depositar a la Procuraduría General de la República, específicamente al área especializada en persecución de la corrupción, todo lo que tiene que ver con una ministra de este mismo gobierno que está suspendida porque está en proceso de investigación respecto de algún enriquecimiento no justificado. O sea, estamos viendo no teorías, no poses,
no bulto, estamos viendo realizaciones objetivas y prácticas desde el gobierno. Había dicho que creía que no iba a ser posible mantener los proyectos de ayudas sociales a las personas necesitadas con motivo del coronavirus, pero ya eso se está reconsiderando, porque también para impedir que se continúe propagando el coronavirus, que dicho sea de paso en los últimos días, por la buena política en materia de salud que se está llevando en este sentido y en materia de control del tránsito en las noches en el país, ha disminuido la capacidad, la cantidad de personas que mueren y las personas que se infectan. O sea, se está trabajando tal y como se dijo en la campaña electoral para el beneficio colectivo. O sea, la economía ha comenzado a recalentarse. Ese método, Mario Emilio, de proveer a todo turista de un seguro de salud y cubrir todo lo que eventualmente le pueda ocurrir en la República, ningún país del mundo lo ha implementado. Sin embargo, la República Dominicana, entendiendo que el turismo es la principal fuente de ingreso de divisa, ha prestado principal atención y ya vemos cómo los hoteles comienzan a llenarse en toda la geografía nacional. Zacarías, esta pandemia, este COVID-19, coronavirus, indudablemente que ha demostrado que muchos países poderosos tenían sistemas de salud débiles que solamente se han puesto de manifiesto en esta crisis tan grave que está viviendo el mundo con la pandemia. ¿Cómo ves tú que el pasado gobierno y el actual dominicano ha manejado la pandemia? Obviamente, Mario Emilio, de manera objetiva, que la diferencia en el manejo de la pandemia del gobierno pasado y de este es del cielo a la tierra. Porque el gobierno anterior todos los días estaba improvisando el tratamiento, el manejo de la pandemia. Y había una especie de telenovela repetida todos los días del ministro de Salud, que lo único que hacía era contabilizar muertos en el país y en el mundo entero. Hoy día eso se abolió y se está trabajando en los hospitales, preparando los médicos, preparando las instalaciones físicas, llevando mascarilla a la gente, llevando orientación, y vemos cómo apenas y un solo ser humano que muera ya es una pérdida importante para el país, pero uno o dos son los que están muriendo a la semana, al día, y sobre todo personas que ya tienen condiciones prevalentes como obesidad, hipertensión, diabetes, etc. O sea, que lo que se decía en la campaña es lo que se está implementando en la práctica. O porque tú quieres ver declaraciones más importantes que tienen que ver con el manejo de la salud pública y la atención de salud en el país, que la decisión del gobierno de enfrentar el negocio de las parturientas haitianas, que hay una mafia que las trae al país a dar a luz y no se sabe qué cantidad de dinero en dólares le cobran a esas pobres mujeres, a expensas del reducido patrimonio, del reducido presupuesto del Ministerio de Salud Pública. El ministro de Salud Pública lo dijo en esta semana y el presidente lo ratificó. Ya eso se está controlando. Y nadie al día de hoy ha cuantificado cuánto se va por esa hemorragia que significa atender a las parturientas haitianas en los hospitales públicos del país, en todo el país. Y en la zona fronteriza y en la zona del Cibao el asunto es más dramático. O sea, ahora tenemos un gobierno que está enfrentando los problemas del país. Si tiene que rectificar, rectifica, porque hay un adagio que dice que rectificar es de sabio. Los anteriores era lo que ellos decían, que lo que ellos decían era palabra de Dios, porque un gobernante tiene que estar en sintonía con su pueblo,
tiene que escuchar a la gente y tiene que tomar medidas en el camino para ir rectificando. Me viene a la memoria, dicho sea de paso ahora, una anécdota que le ocurrió al emperador Adriano. En una ocasión él iba caminando por la ciudad apresuradamente, como caminan todos los presidentes regularmente. Hay una señora que le dice: emperador, yo quiero hablar con usted. El emperador le contesta que yo no tengo tiempo, señora. Y la señora le inquirió y le dijo: emperador, un momentito. Si usted no tiene tiempo para escucharme, usted no tiene tiempo para gobernar, porque gobernar es escuchar. Y el emperador entonces se paró y escuchó a la señora. Y eso está haciendo el presidente Abinader, escuchando a todos los sectores. No está tomando una decisión porque él es el presidente y él es el que manda, no. Él es un servidor público que fue elegido por 4 años para representar los intereses de la colectividad. Y al término de esos 4 años, a él le van a pedir cuenta y la historia lo juzgará. Y él sabe que si hace un buen gobierno, la historia lo juzgará por bien, y si hace lo contrario, lo condenará. O sea que hay una diferencia muy grande entre este gobierno y el pasado. Tú sabes que siempre se han hecho cuentos sobre el espíritu materialista de los judíos. Son expertos en el manejo de los negocios y también tienen fama de avaros, de tacaños. Y hay una anécdota del padre que ve al hijo, llega de la calle y ve al hijo sentado y le dice: pero ven acá, muchacho, tú te pasas el día sentado y vas a dañar los pantalones. Y cuando él se para, le dice: ¿y los zapatos? Va a dañar los zapatos si está mucho tiempo parado. O sea que parece que iba a condenar al hijo a levitar, a estar levitando. Entonces, hay ahora mismo en muchos países una lucha frente a la pandemia. O sea, que si se va a priorizar la salud, poniendo medidas los gobiernos restrictivas para que la gente no esté mucho tiempo circulando, que no se formen grupos, pero al mismo tiempo hay un sector, sobre todo el sector empresarial, que dice: caramba, pero si esto sigue así, con medidas tan restrictivas, va a haber un quiebre colectivo del comercio y entonces el país estará cada vez peor. La pregunta a un hombre que yo conozco como humanista: ¿por cuál de las dos posiciones se inclinaría? Obviamente, Mario Emilio, que la salud es lo principal para todo ser humano. Hay que preservar la salud a todo costo, pero hay que establecer un equilibrio, establecer una moderación en que, por mantener la salud de la gente, no podemos destruir el aparato productivo del país, porque la gente, para mantener salud y alimentarse, necesita producir. Entonces, si cerramos el país de manera total, la economía se va a desmoronar y entonces la gente se va a morir porque no va a encontrar con qué mantenerse. Y el Estado no tiene recursos, no tiene medios para mantener indefinidamente a todo un país. Yo lo que creo es que se debe continuar el proceso de control y, en la medida que la situación vaya cediendo, en esa misma medida se debe ir flexibilizando las medidas de control y tratar de ser severos con aquellos que violen las reglas, porque al que lo tranquen por 3 o 4 días por haber violado el toque de queda, yo estoy seguro que no lo volverá a hacer. Ahora, si lo trancan y sale con facilidad, probablemente lo vuelva a hacer. O sea, siempre he puesto el ejemplo, Mario Emilio, en el programa, en otras ocasiones, de que el ciudadano que se va en un semáforo rojo en el país es el mismo que va a Miami y no se va en un semáforo rojo. ¿Qué ha cambiado? El ser humano sigue siendo el mismo.
Lo que ha cambiado es que allí hay consecuencias. Te meten $500 de multa y si provoca un homicidio por haberte ido en un semáforo en rojo, te consideran que es un homicidio, no un simple accidente de tránsito. Aquí hubo un pelotero el día pasado que mató 3 personas por andar bebiendo y salió con una fianza. Esa es la diferencia. Yo creo que ambas cosas pueden ir trabajando paralelamente. No paralizar el país totalmente en beneficio de que no se propague el coronavirus. Y una medida que se toma en la capital no es la que se debe tomar necesariamente en Pedernales, por ejemplo, donde la propagación ha sido mínima, o en Samaná, o en Dajabón. O sea, ir flexibilizando y tomando medidas de acuerdo a la prevalencia de la propagación del virus, porque en definitiva, si el país se paraliza de manera total, el país no va a haber manera de reanimarlo, porque si muchas empresas tienen que cerrar, como se ha dado el caso de muchos pequeños negocios que han desaparecido, el Estado ha flexibilizado los créditos, la banca comercial ha apoyado todo este proyecto del gobierno, pero es muy difícil después que un negocio quiebra volver a implementarlo y hay que evitar que continúen quebrando los negocios. Yo creo que la decisión del gobierno de prorrogar de nuevo el toque de queda durante el periodo navideño, donde es propicio para la gente juntarse con el frío de la Navidad, es saludable, porque así podemos evitar que en esta época que la temperatura normalmente baja aquí, no aumente el caso de coronavirus y podamos comenzar el año 2021 de mejor manera, porque se proyecta que ya para marzo o abril ya se estarán implementando las primeras vacunas. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, recordándoles que este programa se transmite domingos 9 de la noche en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz Tricón. Y si usted no puede sintonizar, pues el lunes, ya pasado el mediodía, puede verlo en YouTube durante largo tiempo. Volvemos después de esta pausa con ese distinguido jurisconsulto que es el doctor Zacarías Payán. Bien, estamos hablando con un jurista como es el doctor Zacarías Payán y hemos visto en la justicia recientemente que se estaban realizando juicios, audiencias mediante la vía virtual digital. Sin embargo, amplios sectores del derecho han protestado y deben, según ellos, hacerse presenciales. Claro, ya se están realizando audiencias presenciales con todo lo que eso implica de riesgos, porque casi nunca uno ve que hay la distancia entre las personas. Sí, claro, en esas audiencias siempre todos los participantes están con la mascarilla, pero no realmente con la distancia requerida. ¿Qué tú opinas, Zacarías? Yo estoy en desacuerdo con las audiencias virtuales. Ha habido un movimiento muy intenso, muy dinámico, muy caliente en contra de las audiencias virtuales, porque eso limita el libre acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, que es un derecho constitucional. Inclusive, en un hecho histórico, un tribunal del país, tribunal administrativo, atendiendo a una instancia, una demanda presentada por el Colegio de Abogados, falló en contra del Consejo del Poder Judicial, algo inaudito, en el sentido de que debe abrir ya de manera definitiva los tribunales.
Se entiende, Mario Emilio, que el deseo del presidente de la Suprema Corte de Justicia es de que no se propague el coronavirus, ni en los que van a pedir el servicio a la justicia, ni en el personal que está bajo su mando. Pero eso está limitando lo que es el trabajo de las personas que necesitan acudir a un tribunal de justicia en busca de la solución de un problema. Hay que saber que desde el mes de marzo hasta noviembre, que ya estamos, la justicia prácticamente ha estado paralizada. En este momento, tú tienes todas las dificultades del mundo, habidas y por haber, para tú saber cuál es el estatus de un expediente, para tú retirar una sentencia, para tú fijar una audiencia, para tú sacarle copia a un expediente. Prácticamente es imposible. Tanto así que creo que el Senado de la República llamó al presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo del Poder Judicial para que compareciera por allí, atendiendo a una petición formulada por el senador de la provincia de Santo Domingo, el señor Antonio Fayá, señor Guzmán, y él va a tener que explicar allí por qué los tribunales todavía no están abiertos 100%, porque la gente lo que dice es que los bancos están trabajando de manera normal con las medidas preventivas del lugar. Las diferentes empresas por igual, las otras empresas de servicio público por igual. Sin embargo, el Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, uno de los más importantes en la democracia, no está funcionando de igual manera. Los procesos están durando infinidad de tiempo. Un expediente para ir de un escritorio a otro dura meses. Un oficio para venir de San Pedro de Macorís a la capital dura meses. Procesos que normalmente tú lo hacías en un día, ahora tiene que durar un mes para obtener resultados. Y nunca se sabe nada porque todo tiene que hacerlo por la red y tiene que anexar los documentos. Esto ha llegado a una situación tal, Mario Emilio, que en esta semana hubo una especie de sublevación por parte de un honorable juez, un juez de tradición, un juez de carrera, un juez honesto, un juez íntegro, que lo es el magistrado Manuel Herrera Carbucia, donde él exigía al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al presidente del Consejo del Poder Judicial que definitivamente se abrieran ya los tribunales laborales que también están cerrados. Entonces no sabemos por qué razón el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en desacato de una decisión de un tribunal, persiste en que se sigan celebrando las audiencias virtuales cuando se ha demostrado que eso ha sido un atraso para el sistema judicial del país. Recientemente, el Pleno de la Junta Central Electoral consideró que no debe permitirse, porque la ley no lo establece, eso de la legalización de las actas de defunción, de matrimonio, de nacimiento, y que esas actas tienen que ser recientes y tienen una duración desde su expedición en adelante de 2 meses, algo así. Entonces la pregunta es, el jurista, ¿qué considera con respecto a eso? Porque es indudablemente bastante fastidioso para una persona sacar un acta de nacimiento, de función, de matrimonio, y que esta tenga una duración breve. Se supone que los actos del Estado civil no tienen fecha de expiración. Y asimismo lo establece una resolución de la Junta Central Electoral aplicando lo que es la ley de registro civil del Estado Civil, la ley 659. Lo que pasa es que en este país no hay tradición de cumplimiento de la ley. Porque esa resolución que está aplicando la nueva Junta, muy bien por ella,
esa resolución viene de una junta anterior a la anterior. Lo que pasa es que no se le daba cumplimiento. Esa resolución decía que los actos del Estado civil no tienen fecha de expiración y que lo único que debe exigir cualquier oficina pública es que el documento esté legible. No importa que tenga 5 o 6 años. ¿Quién ha dicho que hay que exigir que tenga 2 o 3 meses de vigencia? Inclusive, la misma Junta Electoral, cuando tú ibas a sacar la cédula, te exigía que fuera un acta de nacimiento reciente, contradiciendo su propia resolución. Entonces, como no hay cultura de cumplimiento a la ley en el país, la nueva Junta tiene que invitar al director de pasaporte para que admitan las actas de nacimiento para la expedición de un pasaporte sin que tenga la necesidad de ser legalizada. Entonces, yo siempre he dicho que en el único país del mundo donde se legaliza lo ilegal, lo legal es aquí, porque se supone que tú legalizas lo que es ilegal, ¿verdad, María Emilia? No es posible que te exijan que tú legalices una acta que es legal porque proviene de un organismo estatal con competencia para ello y es un documento que tiene fe pública porque es un documento auténtico. O sea, yo creo que esta Junta ha comenzado con muy buen pie y hay que felicitarla porque eso le quita un gran peso de encima al ciudadano, porque el ciudadano tiene que estar todos los días en una oficialía buscando cualquiera de esos documentos que tú acabas de mencionar. Tú ves las aglomeraciones que allí se producen cuando tú tienes que ir a legalizar un documento que es legal. Pero la Junta ha dicho que ya eso llegó a su final y hace un llamado a todas las instituciones del Estado, a las embajadas, a los consulados, que las actas tienen un valor per se, tienen una importancia intrínseca que no se requiere para su validez que sea legalizada, porque son legalizadas en sí, porque son expedidas por los organismos correspondientes, es decir, las oficialías del Estado civil. O sea que hay que felicitar a la Junta y eso es un gran alivio para todo el pueblo dominicano. Vamos a seguir conversando con la parte de nuestro invitado, que es la judicatura. Sí. Por ejemplo, ha causado extrañeza que el Senado de la República invitara a ser, no interrogado, pero a entrevistarse con los miembros de la Cámara Alta. ¿Es eso legal? Porque no es una interpelación, han dicho los propios senadores, porque no están facultados para eso. No es una interpelación, pero en el fondo tampoco deja de serlo, Mario Emilio. Porque aquí no hay tradición de que a los funcionarios se les invite al Congreso Nacional, pero esa es la función del Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el organismo de control de la gestión gubernativa en todo país democrático. Y tengo entendido que ya él había ido a la Cámara de Diputados a una invitación que también se le hizo. ¿Qué significa esto? Que estamos enrumbándonos por un camino de institucionalidad. Cada poder es independiente, pero cada poder en cierto modo es un contrapeso del otro. Yo creo que eso es positivo, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia vaya y diga por qué razón él mantiene esto allí. Y yo creo que si él tiene que rectificar después de esta visita, es bueno que lo haga porque rectificar es de sabio. Nadie está en contra de él. Yo lo que creo es que la gente lo que está es a favor de que las cosas se hagan bien, porque si hay una justicia ágil, que el Estado recibe más impuestos para hacer las obras que se ha propuesto, las obras en Jimaní, las obras en Pedernales, las obras en Puerto Plata, las obras en el país entero que el presidente prometió. Porque usted sabe que cada vez que usted acude a un tribunal tiene que pagar impuestos para depositar una instancia, para retirar una sentencia, para notificar un acto alguacil,
etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando eso se alarga, cuando eso se dificulta, ese dinero deja de circular en la economía. Y eso es lo que está llamando la atención de los legisladores. Yo creo que es saludable de manera institucional, desde el punto de vista institucional, que el presidente de la Suprema Corte vaya al Senado de la República y justifique su posición, y si tiene que volver sobre esa decisión y rectificarla, que lo haga. Los que, como yo, tenemos ya una gran cantidad de hojas del calendario cayendo sobre nuestras anatomías, recordamos la Guerra Fría que mantuvieron durante décadas los Estados Unidos y las potencias capitalistas con el mundo comunista, presidido entonces por la Unión Soviética y la China comunista. En la actualidad, el presidente Trump, que tiene a veces impulsos beligerantes, bélicos, ha tenido confrontaciones con la China popular. El presidente dominicano Luis Abinader, a diferencia del expresidente Danilo Medina, que le dio en principio prioridad a las relaciones del país con China, ha dicho que los Estados Unidos han sido y deben continuar siendo la nación que tenga un mayor contacto comercial y político con la República Dominicana. Y hasta ahora no ha sido coherente en cuanto a cómo serán las relaciones con el gigante asiático. ¿Tu opinión? La política exterior dominicana, yo creo que está viviendo una etapa de transparencia, una etapa objetiva, no una etapa de doble moral. El presidente de la República ha dicho lo que es la realidad. Nuestro principal aliado comercial es los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos en el mismo continente. ¿Dónde es que hay más dominicanos? En los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, nuestros vínculos comerciales y diplomáticos y de pueblo a pueblo tienen que ser necesariamente con los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente no ha dicho que no va a mantener los buenos vínculos comerciales y diplomáticos también con la República Popular China. Él ha dicho que todos esos proyectos que ellos han iniciado en lenguaje de la diplomacia. Ha sido un hombre práctico por su formación de economista como es, y ha dicho lo que conviene al país. Sí, seguimos las relaciones con ustedes, pero ustedes deben reconocer, y así se lo dijo al embajador chino en el país, para que se lo hiciera saber a Xi Jinping, que nuestro aliado natural, nuestro principal socio comercial, es los Estados Unidos de Norteamérica. Y todo el país ha saludado esa declaración del presidente, porque ahora cada cosa se va a poner en su lugar. Bien, le agradecemos al doctor Zacarías Payano, accionista moral de este programa y su teleaudiente más constante, que haya aceptado esta invitación a Vertiente de Opinión. Solamente cuando él tiene algún compromiso profesional o beisbolero es que no acepta o no puede asistir a este programa que es suyo. Además, él es colega ya, él es un periodista en ejercicio con su programa televisivo, así es que nos satisface mucho que él esté también, como tantos otros, en el derecho y en la comunicación. Gracias a ti, Mario Emilio, por esas palabras. Yo creo que hay un héroe anónimo que no sale en las cámaras, que es el responsable de que este programa salga al aire. Y es un buen discípulo de Bill Gates.
nos referimos al colaborador nuestro, al ingeniero Dawel Hiraldo, que gracias a él estamos nosotros en la pantalla. Gracias, Dawel. A él y a Elvin Mejía, que ese no es un héroe anónimo, porque trabaja tanto en el Canal del Sol, que él a veces le saca horas para ir a su casa a pisar los 3 diamantes y también a entregarse en brazos de Morfeo. Las gracias a él también. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.